descentralización chileno y su impacto en la desigualdad de ingresos entre gobiernos locales. Muy buenas tardes a todos, gracias Juanito por la presentación. Como les comentaba, lo que voy a hablar este día es más bien un avance de lo que ya he trabajado de la tesis, obviamente con una ligera reformulación que se ha hecho a este trabajo. Ya como ustedes ya han visto, ya de hecho en el título ya no es una evaluación propiamente tal a un solo instrumento de descentralización fiscal, sino más bien es una evaluación al proceso intrínseco que hay detrás de este proceso de descentralización y cómo este proceso de descentralización ha afectado a esta desigualdad de ingresos entre los gobiernos locales. La presentación se va a llevar a cabo en lo siguiente. Primero voy a revisar un contexto en el cual voy a analizar y les voy a presentar los problemas y también los objetivos y la hipótesis que se está trabajando ante esto, junto con sus antecedentes. También una concepción de esta idea de experimento ideal que estamos tratando de formalizar en esta tesis de trabajo. También la metodología que estoy utilizando para poder estimar los resultados preliminares y algunas conclusiones preliminares en las cuales se han empezado a trabajar para ya hacer las conclusiones definitivas ya del documento de tesis. El contexto en el cual se basa esta discusión primero se basa en el por qué los estados deciden descentralizar. Hay dos conceptos fundamentales para ello. Uno, la eficiencia, y el segundo es la equidad. Primero, los gobiernos deciden descentralizar primero para poder incrementar la eficiencia, es decir, los procesos de descentralización a través de este incremento permite hacer un matching entre las preferencias de los individuos y también los ingresos locales que tienen estos gobiernos, es decir, permite que las preferencias heterogéneas puedan ser vinculadas de mejor manera con los gastos locales que se generan. Por tanto, eso incrementa la eficiencia en el sentido de considerar la localía como una de las consideraciones a la hora de proveer bienes y servicios públicos. También hay otra motivación que es a través del incremento de la equidad, es decir, estos procesos de descentralización, al considerar los gobiernos locales, primero pueden generar políticas públicas que sean más eficientes y, en segundo lugar, poder reducir la desigualdad que hay. Es decir, este proceso de descentralización puede generar fuerzas para que las regiones centrales y periféricas puedan crecer y así poder reducir estas desigualdades que se generan, ya sean ingresos, eficiencia, equidad, etc. Chile no fue la excepción y en el año 1974 comenzó con su propio proceso de descentralización, en donde las municipalidades en Chile se transformaron en las principales proveedoras de bienes y servicios públicos para la comunidad. Es decir, pasaron de ser instituciones en donde solamente se preocupaban, por ejemplo, de la recolección de basura, pasaron a encargarse de ítems como la salud y la educación. Adicionalmente, una de las reformas más importantes que impactaron sus ingresos a la hora de proveer los bienes y servicios públicos es la creación de un fondo común municipal, que es un mecanismo de redistribución solidaria, en donde traspasa desde las municipalidades más ricas hasta las más pobres, recursos en donde así nos permitirían a las municipalidades reducir las disparidades a la hora de acceder a fuentes de financiamiento y de esta forma también reducir las desigualdades en estructuras de financiamiento, para que las municipalidades más pobres puedan cumplir sus objetivos de mejor manera. Sin embargo, este proceso de descentralización propiamente tal, como este proceso ha afectado a las municipalidades, ha sido bastante, según la literatura, ha sido bastante engorroso en el sentido de que es un proceso que ha presentado muchas limitaciones, tanto administrativas como financieras. Es decir, se han traspasado muchas funciones a las municipalidades, sin embargo, no ha sido lo mismo con los ingresos, es decir, no hay una paridad entre ingresos que se transfieran a las municipalidades y los gastos y las funciones que hay, es decir, hay más funciones que ingresos que propiamente tales para poder gastarlos en a la hora de proveer bienes y servicios. También una cosa bastante importante es la incapacidad de los gobiernos locales a la hora de administrar sus funciones. Este acarreo de nuevas funciones desde el Estado a los gobiernos locales ha sido y ha ido de la mano también con esta incapacidad de estos gobiernos, en donde los gobiernos locales simplemente con sus recursos, ya sean humanos, financieros,
no han podido cumplir de forma cabal con la entrega de estos bienes y servicios, socavando la calidad de ellos. Es decir, esta incapacidad de los gobiernos locales para poder administrar sus funciones con este proceso de descentralización, en vez de ir mejorando y en vez de ir incrementándose, más bien ha ido disminuyendo, y eso se puede ver claramente en términos de educación y salud. También un tema bastante importante es en términos financieros. La alta dependencia que tienen instrumentos como el Fondo Común Municipal hacen de que estas municipalidades también no tengan incentivos a la hora de buscar nuevas fuentes de financiamiento. Este Fondo Común Municipal se basa principalmente en las transferencias que hacen las municipalidades de impuestos territoriales, de patentes comerciales, y hay muchas municipalidades obviamente que en su misma estructura tienden a tener algunos mecanismos de comportamiento estratégico a través de esta alta dependencia que tienen a este fondo común. Entonces, al tener esta alta dependencia al fondo común, simplemente estas municipalidades más bien lo que hacen es depender altamente de este fondo y no buscar nuevas fuentes de financiamiento. Y otra cosa importante es que este Fondo Común Municipal se basa más bien en los ingresos que las municipalidades recaudan, más que los ingresos municipales que potencialmente podrían recaudar.